Hola jóvenes, esta es la clase de psicopatología, para lo cual vamos a estar viendo algunos conceptos. Antes que nada, quiero agradecerles su entusiasmo y su participación, ya que dadas las circunstancias, pues hemos tenido que recurrir a otros medios para poder seguir en el avance y seguir teniendo las clases. De antemano agradezco su cooperación para que podamos alcanzar todos los objetivos que esta materia nos plantea. Antes que nada, les voy a hablar acerca de la evaluación. La evaluación la vamos a dividir en 3 rubros. El primero será un examen que tendrá un valor del 33% sobre la calificación total. El segundo rubro, el examen se llevará a cabo el último día de clase, ya sea que sea de manera presencial o bien por alguno de los medios electrónicos. El segundo rubro serán las tareas y lecturas que iremos llevando de manera complementaria. El tercer rubro será el trabajo en clase. Con un valor también del 33%. ¿Cómo se lleva a cabo esta evaluación de trabajo en clase? Esperamos que en breve podamos ya nuevamente retomar las clases presenciales. De lo contrario, de no poder ser así, entonces ya sea que la calificación se divida entre estos 2 rubros, o bien optemos por otro medio, que sería realizar un webinar, donde ustedes se conectarían en tiempo real, en la hora de su clase, para poder considerar el trabajo en clase y la participación, los comentarios que vayan enriqueciendo este trabajo. Ok, entonces vamos a ver que dentro de estas tareas y lecturas vamos a estar viendo algunas películas con respecto a este tema de psicopatología. La primera película se llama Copycat. Es una película viejita, pero que la pueden encontrar en YouTube. Vamos a observar esta película y vamos a hacer un reporte y vamos a tratar de hacer un diagnóstico de cuál es la patología del personaje o de ambos personajes que aparecen en esta película, que es la doctora y el paciente. Este reporte se estaría enviando por correo a más tardar el día 20 de octubre. En un momento les indico cuál es el correo. La siguiente película es El Cisne Negro. Aquí vamos a analizar al personaje principal. Y este reporte se entrega a más tardar el 27 de octubre. La siguiente película se llama Hablemos de Kevin. Obviamente hay que analizar a Kevin y la fecha también es 27 de octubre. Y la última película que es una película mucho más reciente, Fragmentado. La fecha de entrega es para el 3 de noviembre. ¿Cómo elaborar este reporte de películas? Bueno, ustedes van a ver la película, van a analizar estos personajes y van a observar cuáles son las características que alcanzan a distinguir dentro de esta patología, y posteriormente, podrán decir cuál es la patología que ustedes detectan. Estos reportes, independientemente de que se retomen las clases presenciales o no,
les voy a pedir de favor que me los envíen por correo a mi correo personal, que es lula.info@outlook.com. De igual manera, si tienen algún comentario o duda al respecto de este video o de las siguientes asesorías, les voy a pedir que me lo hagan llegar vía correo o bien vía WhatsApp al 65 79 35 27. Ok, y entonces vamos a pasar a la primera tarea, que de igual manera se envía por correo, y vamos a mandar un concepto o definición de psicopatología. El segundo punto es la definición de 3 conceptos: lo que es signo, síntoma y síndrome. Y por último sería definición de salud mental por la OMS. ¿Qué nos dice la OMS acerca de este concepto de salud mental? Esta entrega es para el día 16 de octubre, igual vía correo. Ok, y vamos a empezar a definir algunos otros conceptos que son importantes para poder entender o para poder diferenciar o diagnosticar incluso una patología. Nuestras herramientas como psicólogos o psicopedagogos principalmente van a ser 2: la entrevista y el examen mental. Y vamos a ver qué es lo importante revisar dentro de esta primera entrevista. En esta entrevista, en este primer encuentro que tenemos con el paciente, que realizamos esta entrevista, vamos a hacer una historia clínica. Esta historia clínica es una herramienta sumamente importante, ya que es un documento terapéutico y surge justamente de la interacción que el entrevistador o el psicólogo tiene con el paciente o con el cliente. Aquí lo que va a buscar este psicólogo o este terapeuta es recabar toda la información posible de todos los acontecimientos de la vida del paciente. Lo que ha sucedido a lo largo de su historia de vida. Debe ser entendida a través de los signos y de las metáforas de lo que el mismo paciente va expresando en su narración,
¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que estar atentos a todos los símbolos, los signos y las metáforas que el paciente utiliza, porque es lo que nos va a permitir entender qué es lo que está sucediendo aquí adentro en el proceso mental. No podemos ver los procesos mentales, pero la forma que tenemos palpable, tangible, de saber qué es lo que sucede es a través del lenguaje. La otra es a través del cuerpo y de la expresión. Entonces tendremos que estar durante toda esta entrevista observando los gestos, los movimientos y sobre todo el lenguaje y tipo de lenguaje que utiliza este entrevistado. No se debe de buscar o no se basa en los acontecimientos en sí. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a buscar en sí como tal el acontecimiento o a dar la importancia y la relevancia a este acontecimiento, sino a la representación que el paciente le da en su vida. Esta historia, este acontecimiento, esta anécdota, qué significó y cómo fue vivido, interpretado para este paciente. Incluso también cómo fue codificado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay experiencias que probablemente para una persona no pasaron a mayores, no tienen una mayor significancia, y esta misma experiencia o este mismo acontecimiento en otro paciente deja huella, deja marca, incluso puede detonar una patología. Entonces, donde vamos a poner el énfasis es justamente en esto, en la representación. ¿De qué? Pues de estos acontecimientos. Cómo lo vivió, cómo lo percibió, cómo lo interpretó, qué dejó en su vida este acontecimiento. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar esta historia clínica? Número uno, es casi evidente, pero sin embargo muy importante, son los datos generales o datos personales del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Nombre, edad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, la zona en donde vive. Si bien es cierto que hoy con la Ley de Protección de Datos no podemos tener acceso a todos estos datos, sí podríamos pedir, por ejemplo, la colonia o el rumbo, el estado donde esta persona vive, si es que no quieren pedir como tal todos los datos de su domicilio, algún número donde se pueda localizar y la referencia de algún familiar que también pueda apoyar en parte de este proceso. Lo siguiente, o el punto número 2, sería el motivo de consulta. ¿Qué es esto? Pues ¿por qué asiste este paciente o por qué está solicitando una consulta? Recordemos que el motivo de consulta puede tener o tiene dos versiones. Uno es el manifiesto. ¿Cuál es el motivo de consulta manifiesto? Es el que el paciente nos va a relatar o la familia del paciente nos va a relatar por el cual llegaron a esta sesión o por lo cual están solicitando este apoyo. Y el otro es el que nosotros vamos a interpretar, que sería el real motivo de consulta. ¿Qué quiere decir? El motivo manifiesto tiene que ver con los síntomas que manifiesta el paciente. Estos son como la punta del iceberg. Lo que nosotros vamos a buscar es la parte de abajo de ese iceberg. ¿Cuál es el motivo real? ¿Qué hay atrás de estos síntomas? Por ejemplo, hay pacientes que llegan y manifiestan cansancio extremo, manifiestan dolores de cabeza, manifiestan desánimo. Entonces, este sería como el motivo de consulta.
nosotros al empezar a hacer esta historia y empezar a hacer esta entrevista, podremos determinar si lo que hay atrás es, por ejemplo, una depresión o un proceso de duelo o incluso un proceso de duelo anterior que no está cerrado y que algo en este momento actual de la vida está detonando aquel viejo duelo que no se trabajó. Entonces, nosotros vamos a tomar nota de esto, de este motivo de consulta que el paciente manifiesta, y este motivo real, se queda para nosotros dentro de lo que vamos a ir indagando y a ir determinando. Tendríamos que preguntar qué sucedió recientemente en la vida del paciente para determinar o para encontrar si tiene relación esto que él manifiesta con lo que nosotros pensamos que es el motivo real. Ok, entonces otra de las herramientas que vamos a utilizar en la historia clínica es el familiograma. ¿Qué es un familiograma? Bueno, es un esquema de la familia y la relación familiar en la cual está inmersa este paciente. Más adelante, en otras clases, abriremos un espacio específicamente para que podamos ver familiograma, ya que es un tema pues, muy extenso. Dentro de este familiograma vamos a ver la relación de los sistemas interpersonales, cómo se relaciona con esta familia o con lo que él considera parte de su familia. Otro dato que es importante dentro de la historia clínica es el origen del nacimiento y el desarrollo. En el caso de los niños, tendremos que indagar cómo fue ese nacimiento. Si este paciente, en el caso de los niños, en los adultos se usa poco porque a veces ya no hay manera de recabar los datos. Si se pueden recabar sería lo ideal. ¿Cómo fue este nacimiento? Si fue un parto, si fue una cesárea, si fue un parto complicado, si hubo una amenaza de aborto, si utilizaron forceps, si nació en tiempo o fue prematuro. Todos estos elementos, incluso en los niños podemos preguntar hasta el APGAR, la calificación que se otorga al menor al momento de nacer. En el desarrollo vamos a indagar, por ejemplo, si esta persona gateó o no gateó, a qué edad pudo sostener su cabeza, cuándo pudo controlar esfínteres, cuándo fue la dentición. La dentición es un dato muy importante porque nos habla también de la madurez cognitiva. Y parte de lo que es el desarrollo. Otro punto a considerar son personas y acontecimientos. Importantes o significativos en la vida del paciente. Por ejemplo, estamos hablando de exparejas, de exnovios, de hijos que puede ser que ya no vivan, pero que son parte de la historia de la persona, acontecimientos importantes como son las muertes, como son las enfermedades, los accidentes, incluso a veces los cambios en el caso de los niños, los cambios de casa, los cambios de escuela, las separaciones de papás. En el caso de los adultos estaríamos hablando de los cambios de trabajo, incluso cada cuándo cambia de trabajo, si es una persona que dura muy poco en los trabajos o hace grandes historiales o pasa mucho tiempo en un trabajo. Entonces buscaremos personas y acontecimientos. Y pasaremos a la historia de salud. Aquí indagaremos acerca de la pérdida de la salud y de las enfermedades. De las enfermedades que ha padecido este paciente,
Igualmente, con qué frecuencia también tiene enfermedades, a qué edad se han presentado estas enfermedades, e incluso cómo se han solucionado estas enfermedades. Hay algunas que a veces nos encontramos que no han sido atendidas y otras más que en el momento de la consulta están siendo atendidas y están siendo medicados. Entonces tendremos que buscar esta historia de enfermedades y si podemos indagar un poco más allá, incluso de la historia familiar. Enfermedades significativas o importantes como puede ser la hipertensión, el cáncer, la diabetes. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que tendría que ver con la actividad, historia de actividad. ¿Qué significa esto? Ya sea laboral o escolar. En el caso de los menores o de los niños, a qué edad entró a la escuela, cómo han sido estas calificaciones, cómo ha sido la conducta, el comportamiento dentro del ámbito escolar. En la cuestión laboral, igual, en qué momento empezó a laborar, en qué rubros ha trabajado, cuánto tiempo ha trabajado en estos rubros, incluso si ha estado expuesto a algún tipo de accidente laboral o de algún químico, alguna sustancia que pudiera estar alterando de alguna manera su salud. En el caso de los adultos, sobre todo, bueno, desde pubertad, adolescencia, también estaremos indagando acerca de la historia sexual. Y ahí preguntaremos acerca de la percepción, de la propia percepción de su género, de su sexo y de las relaciones sexuales, como el tipo de relaciones sexuales que mantiene este paciente. Y el otro punto sería, que no es el último, la línea de vida. De igual manera estaremos viendo en otra clase específicamente cómo elaborar esta línea de vida, que tiene que ver con lo que mencionábamos hace rato de los acontecimientos más trascendentales dentro de la vida del paciente. El otro punto muy importante a considerar es el cuerpo. Dicen por ahí que el cuerpo habla lo que la boca calla. ¿Cuál es su postura corporal? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se maneja? ¿Qué ademanes utiliza? ¿Qué gestos? ¿Qué miradas? Todo esto que sin hacer un juicio tenemos que empezar a observar y tendremos que aprender también a describir cómo es este cuerpo. Lo vamos a ir desglosando igualmente más adelante. Otro elemento sería el rostro, que me dice ese rostro, qué gestos utiliza ese rostro, cómo mira ese rostro, qué huellas incluso hay en ese rostro, si hay cicatrices, si hay marcas en este rostro. Y por último, vamos a hacer una anotación más, que son las observaciones. Y ahí anotaremos, por ejemplo, la forma de vestir, la presentación, el lenguaje, que nos dicen mucho y que nos hacen a veces sentido o coherencia con todo el relato que el paciente está dando. Ahí podemos ver, por ejemplo, incluso hasta los avances. Muchas veces en pacientes depresivos, las primeras sesiones los podemos ver descuidados, con ropa regularmente de colores oscuros, con poco arreglo, con poca higiene personal. Y a medida que se va trabajando en el proceso psicoterapéutico,
podemos observar los cambios y se empiezan a ver cambios en el color del pelo, se empiezan a ver corte de pelo o incluso más limpieza, los varones por ejemplo rasurados. Entonces todo esto tendremos que observar en esta primera entrevista cómo viene este paciente, incluso si esta ropa y esta forma de vestir es coherente con lo que nos está diciendo. ¿Qué quiere decir? Si este paciente me está hablando que en otro país es un príncipe o una princesa o que tiene un gran poder adquisitivo y sin embargo sus ropas a veces nos están hablando de todo lo contrario. Entonces todo esto son elementos que nos van a ir definiendo cuál es la situación mental del paciente y tendremos que estar observándolos todos. Nada de lo que sucede en esta entrevista o en esta primera entrevista es casualidad o fortuito. Entonces tendremos como entrevistadores que aprender a observar con los ojos, con los oídos, con la nariz, con el tacto. Tendremos que observar con todos los sentidos, porque todos los sentidos nuestros nos estarán reportando información acerca de este paciente. Okay. Espero que hasta este momento no haya dudas. Y vamos a ver la otra gran herramienta. Sé que es mucha información y esto es un plano general. Esta información tendremos que irla desmenuzando poco a poco, ya sea en los siguientes videos o bien en las clases presenciales o como sea que podamos resolver esta situación. Entonces vamos a ver la otra gran herramienta con la que nosotros vamos a poder determinar la situación mental del paciente, y este se llama examen mental. ¿Qué es un examen mental? Bueno, pues va a determinar o nos va a servir para poder determinar específicamente estas funciones que suceden aquí adentro, estas funciones psicológicas y mentales del paciente en el momento de la entrevista. ¿Por qué decimos en el momento de la entrevista? Porque puede ser que conforme yo vaya trabajando o tratando a un paciente, este examen mental vaya cambiando. Entonces, este primer examen mental me va a dar una pauta, pero probablemente más adelante el examen mental o este resultado cambie. Por ejemplo, en los pacientes adictos, en la primera entrevista muchas veces el examen mental arroja situaciones o condiciones que son causa de las mismas sustancias que consumen y que conforme los pacientes se van limpiando o desintoxicando, estas condiciones mentales cambian. Ahora con los acontecimientos que tuvimos del terremoto, también vimos pacientes, por ejemplo, que al momento de querer relatar lo que había sucedido, no podían seguir una coherencia en la historia y en los hechos, y podían saltar de un momento a otro dentro de esta narración o incluso hasta cambiar de tema. Y entonces aparentemente nos estaría hablando de que hay un mal funcionamiento, y no es aparente, sí está sucediendo un mal funcionamiento, pero que tiene que ver con el shock o con las emociones que están exacerbadas por este suceso. Obviamente, conforme estas emociones se vayan descargando, entonces este diálogo se va a volver coherente. Por eso es que no tomamos este primer examen mental como algo definitivo. Nos va a dar una pauta, sí, por supuesto, pero puede ser que este examen, si yo lo aplico posteriormente, cambie. Entonces solamente me va a hablar de este primer momento de la entrevista. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer este examen mental? Pues número uno, y me parece que sería la más importante, era lo que comentaba hace un momento, poner toda la atención. Y cuando hablamos de toda la atención, es de toda tu atención consciente, de estar observando y atendiendo con todos tus sentidos a todo lo que está sucediendo dentro del proceso, dentro de esta entrevista, dentro de esta charla, ¿no? Porque de hecho la intención del examen mental es que sea una charla fluida. Entonces nosotros tendremos que estar atentos a todo esto que está sucediendo, además del diálogo y de todo lo que el paciente nos está exponiendo ahí.
Hay que tener una actitud objetiva y sin prejuicios. Recuerden que el entrevistador no puede hacer un juicio de valor y tampoco puede hacer una expresión frente al relato que el paciente está narrando. Puede ser que yo no esté de acuerdo o puede ser que en mí provoque alguna sensación o alguna emoción de la narración del paciente. Sin embargo, yo no puedo expresarlo. ¿Por qué? Porque esto a veces puede ser que el paciente ya no siga hablando, que lo cohíba. O por otro lado, el paciente se puede sentir enjuiciado, observado, ridiculizado, y esto corte de tajo la relación y ya no nos permita seguir avanzando y el paciente no nos deje ver realmente lo que está sucediendo ahí dentro. Si aún así siempre utilizamos una máscara en la que ponemos una bonita cara para que no se den cuenta de lo que nos está pasando realmente, entonces el no hacer juicios me va a permitir que esta máscara que muchas veces el paciente utiliza o esta postura que el paciente utiliza vaya disminuyendo y entonces yo pueda entrar realmente a ver qué es lo que está pasando dentro de él. Hay que dejar, otra de las recomendaciones es que hay que dejar que este paciente se exprese de manera libre, dejar que hable, dejar que su lenguaje sea espontáneo y al contrario de detenerlo, hay que estimular esta conversación para que sea de manera mucho más fluida y detenernos solamente en los detalles como el qué, cómo, cuándo y dónde. Esto nos van a servir para poder clarificar qué es lo que está sucediendo. Estos detalles, o muchas veces el paciente cuando empieza su relato está en la parte general y nos dice cosas como a mí nadie me quiere,